UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. En esta ocasión vamos a abordar una actualización del conflicto entre Rusia y Ucrania a poco más de 3 años de iniciada la guerra. ¿Cuáles son las perspectivas y la participación de las grandes potencias? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ves el asunto? Hola a todos. Pues un tema que sigue acaparando la atención de las personas interesadas en esto, ¿no? Y que tiene, vamos a decirlo así, como da luz de que pueda concluir en el corto plazo, pero, híjole, de repente ocurren cosas que nos hacen dudarlo, ¿no? Lamentablemente. Sí. Se ha dinamizado mucho el tema en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo con esa visita de Zelensky a la Casa Oval. Y luego, recientemente, estas últimas llamadas que ha hecho Trump a Putin de 1 hora y media, se dice, y luego apenas ayer, 19 de marzo, una llamada con Zelensky, pues que sí, ¿no? O sea, augura al menos escenarios interesantes, ¿no? Ojalá que hacia el final, esa es una pregunta interesante hacernos, ¿no? ¿Cómo ves el tema del conflicto, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú hacia el futuro próximo, Jorge? ¿Crees que se vaya a solucionar pronto o crees que no vayan a encontrar soluciones? Mira, ahorita se habla de una tregua de 30 días, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al día siguiente de iniciado el periodo, se realizaron ataques en ambos sentidos. Entonces, sí. Bueno, esto de tregua no tiene nada. Uh-huh. Lo que me preocupa también es el discurso tan beligerante que tiene la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Donde incluso ya se habla de desplegar tropas europeas uh-huh. en territorio ucraniano, uh-huh. lo cual pues no ayuda en nada, ni suma a un esfuerzo que parece ser encabeza Donald Trump, ¿verdad? Como representante máximo del gobierno de Estados Unidos, para llegar a una especie de paz, uh-huh. que tampoco se ha aclarado del todo si sería una rendición de una de las partes, que en este caso sería Ucrania, ¿verdad? Sí. Que Zelensky nunca ha dejado ni siquiera indicios de que piense rendirse, o bien que vaya a ser un armisticio, ¿no? Una especie de impas uh-huh. Eterno, ¿no? Como el de Corea, ¿no? Uh-huh. Un conflicto que después de 70 años nunca ha terminado, ¿no? Uh-huh. Oficialmente. Entonces, me preocupa. Yo soy escéptico en que se vaya a dar una terminación así uh-huh. de manera contundente, ¿no? Ya, más pesimista entonces. Sí. Jorge. Bueno, esperemos que no tenga la razón, Jorge, y que este problemón que tiene la humanidad encima se solucione pronto, ¿verdad? Hay por ahí algunas señales que nos dicen, ¿no? Que sobre todo el trabajo que está haciendo el líder de Estados Unidos está encaminado, ¿no? A encontrar una solución pacífica, pero como dices, ¿no? Hay luego por ahí algunos ataques que nos señalan, ¿no? Que no se está pacificando la zona. Como siempre, Jorge, agradecer a UABC Radio por el apoyo para producir estos episodios y también a la Facultad de Contaduría y Administración de UABC Tijuana por todo el apoyo para realizar estas conversaciones. Revisen la programación de UABC Radio y la oferta académica de la Facultad de Contaduría y Administración y de todas las facultades de nuestra universidad. Bueno, vamos comentando, Jorge, poco más de 3 años de iniciado este conflicto. ¿Cómo se ha desarrollado los últimos acontecimientos, Jorge? Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Y tratando de no irnos al origen, que sería uh-huh. remontarnos años y años atrás. Uh-huh. Se cumplieron 3 años formalmente de ya un ejercicio militar entre ambas naciones. Bueno, entre comillas, 2 naciones, ¿no? Porque acá encontramos a
a decenas de países involucrados de forma indirecta, apenas el pasado 24 de febrero del 2025, ¿no? Fueron estos 3 años. Lamentablemente, pues, le han costado la vida a muchas personas, decenas de miles. Ujú. Los números para nada son claros, ¿no? Si tú consultas fuentes occidentales o si consultas fuentes rusas, pues vas a encontrar una disparidad totalmente. Pero desde que Donald Trump estaba en campaña, hay que recordar que él hablaba de manera paradójica, ¿no? Que ya lo reconocí hace poco, pues de que si él llegaba a la presidencia, esto se terminaría en 24 horas, ¿no? El otro día le preguntaron que, pues, esas 24 horas, ¿dónde quedaron? Y él dijo, bueno, no, es que era una paradoja, yo estaba como que haciendo hincapié en la importancia de que alguien liderara y sentara a los 2 principales involucrados a la mesa del diálogo. Cosa que todavía no ocurre. No. Porque Estados Unidos intermedia, ¿verdad? Pero de forma separada con ambos unilateralmente, ambos frentes, sí. Exactamente. Teniendo como sede, hay que reconocer esto, a la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudí. Algo que también, pues, es de llamar la atención, Sí, ¿no? O sea, sí. este tipo de sedes no se eligen nada más por coincidencia. Claro. ¿No? Entonces, si bien el conflicto está, según lo que uno puede escuchar y leer de los especialistas que monitorean esto casi a diario, muy cargado hacia una victoria rusa, lo cierto es que Ucrania pues sigue resistiendo. Activo, sigue resistiendo, sigue recibiendo apoyo, ¿verdad? De parte de naciones como el propio Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea, principalmente, bueno, e Inglaterra, ¿no? Que no es oficialmente miembro de la Unión Europea, aunque es un país europeo. Y pues ahorita lo más reciente, André, que puede uno citar es haber logrado el ejército ruso la expulsión de las últimas tropas de Kursk, que fue aquella operación que en el verano del año pasado tanto promovió Zelensky, Biden y otros medios acá en este lado del planeta. Entonces, incursionan en esta ciudad rusa, tienen ahí conflictos fuertes, pero hace apenas unos pocos días el ejército ruso logra la expulsión, ¿no? Que incluso ahí hubo una solicitud de clemencia escrita por Donald Trump hacia el propio Vladimir Putin, ¿no? En el sentido de decirle que por favor no masacraran a los militares ucranianos que se encontraban en Kursk, prácticamente ya rodeados, ¿no? Haciendo hincapié incluso en lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente ahorita el escenario está en que Rusia controla casi el 20% del territorio ucraniano, ¿verdad? En la parte este de Ucrania, y recupera la ciudad de Kursk. Es interesante también de esta apropiación de esa región de Kursk, la participación de soldados de Corea del Norte, ¿verdad? Me parece que no es poco importante, Jorge. Los soldados de Corea del Norte combaten junto a Rusia y libran su propia guerra. Las fuerzas ucranianas describieron un tipo diferente de enemigo que lucha con tácticas desconocidas y pocas opciones de retirarse. Se refieren a estos soldados norcoreanos que han hecho alianza con Moscú. Jorge, ¿cómo la ves esta nota de New York Times en español? Hay que recordar, André, que el año pasado volvieron a reconocer ambos países, Rusia y Corea del Norte, que tienen una alianza estratégica importante, ¿no? Esto ha sido histórico desde la Guerra de las Coreas y la separación del país en dos. La parte norte quedó bajo el cobijo de, en aquel momento, la Unión Soviética y China como vecino, ¿no? Durante los primeros días del año, cuando ocurre esto el año pasado, 2024, como que fueron muy herméticos, ¿no? Y esto se da después de aquella visita que tienen en una reunión importante Vladimir Putin y Kim Jong-un como líder de Corea del Norte,
Y luego los medios empezaron a evidenciar con fotos satelitales ya la presencia de militares de Corea del Norte en territorio ruso. Hay que señalarlo así, ¿no? Nunca hubo una invasión porque eso hubiese sido un acto de guerra declarado de Corea del Norte hacia... Bueno, la respuesta sería de Ucrania hacia Corea del Norte al haber tenido un soldado en territorio ucraniano. Pero los soldados norcoreanos se enfocaron precisamente en la ciudad de Kursk, territorio ruso, ¿no? Hablaban por ahí de un despliegue de 10,000 soldados. A mí se me hace una cantidad muy elevada, pero bueno, nunca hubo tampoco datos precisos. Sí. Pero al fin, pues, se reconoce que en esta alianza estratégica, ¿verdad? Ambas naciones se han dicho que cuando una de ellas sea agredida, la otra puede participar en actividades militares y la invasión de las tropas ucranianas a territorio ruso justificó bajo el tema del derecho internacional esa protección de Corea del Norte, ¿no? Bueno, es una alianza ahí estratégica militar, Jorge, que no debe de pasar desapercibida por lo que hemos comentado antes en este programa, ¿no? Que pues si estos conflictos se mueven al Pacífico, va a tener enormes consecuencias, ¿no? Mundiales, como ha pasado ya en otros episodios de la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que estar atentos ahí a esa participación de los soldados norcoreanos. Sí. Otro asunto que también me parece interesante es cómo Putin ha calificado a estos combatientes ucranianos y mercenarios extranjeros como terroristas y los ha señalado como pues posibles personas que están haciendo crímenes de guerra, ¿no? Pero viene de una persona que está acusado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Como una persona que pues tiene eso mismo, ¿no? Con crímenes de guerra. ¿Cómo ves esta paradoja? Bueno, lo que pasa es de que en el discurso del gobierno ruso, desde un inicio se ha dicho que la operación militar especial, hoy ya reconocida por ellos como guerra con Ucrania, inició para tratar de evitar la limpieza étnica que el propio gobierno ucraniano estaba realizando en la región del Donbass, con sus propios ciudadanos, ¿no? Que por múltiples razones han exigido una independencia, ¿verdad? Una autonomía para adherirse a Rusia, separándose del territorio ucraniano. A partir de esos primeros ejercicios en el 2014 de represión ucraniana, el gobierno ruso ha tomado esto como justificación y le ha sumado el tratar de evitar la nazificación, porque se reconoce por múltiples actores que en Ucrania hay una presencia fuerte de grupos neonazis, ¿no? Que ejercen un rol importante, incluso de presión al gobierno actual de Zelensky y compañía, lo cual no es de extrañar, ¿verdad? Porque este tipo de agrupaciones paramilitares, si los podemos llamar así, o de empresas que contratan a estos mercenarios, pues en muchas ocasiones en la historia del siglo XX y del siglo actual se utilizan por las potencias para desestabilizar territorios y países completos, ¿no? Entonces, ahí está la paradoja de ello, ¿no? Cómo es que el presidente de un país que está en guerra con su vecino acusa al otro de crímenes de guerra cuando él mismo está acusado de crímenes de guerra. Son como cuestiones incomprensibles muchas de las veces para el ciudadano común, ¿no? Pero bueno, en el discurso ruso siempre ha estado eso, ¿no? Nosotros vamos por desnazificar Ucrania y evitar la masacre de los ciudadanos del Donbass que buscan adherirse a nuestro país y que el gobierno ucraniano ha estado reprimiendo desde el 2014, básicamente. Ahí está. Y bueno, en respuesta, Volodymyr Zelensky pues ha estado acusando a Rusia también de dañar su infraestructura energética, Jorge, y ahí hay un punto clave también sobre la reciente llamada que tuvo con Estados Unidos o con Donald Trump, ¿verdad? Dice aquí una nota de DW, Zelensky descarta ceder a Estados Unidos nuclear de
Zaporilla, ¿no? Una nota de hace 3 horas. Por otro lado, Zelensky anunció que delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el lunes en Arabia Saudita en el marco de las negociaciones de paz, ¿no? Es un tema que todavía está, pues, en ciernes, ¿no? Esta pacificación, pero por aquí leía que, o sea, sobre todo decía que no o sí, pero si se comprometen a modernizar esas estaciones nucleares y energéticas que tienen, ¿no? Que no va a ser nada más el ceder esos lugares estratégicos para las energías de Ucrania. O sea, si no lo actualizan, si no lo modernizan, si no incluyen capacidades allí los estadounidenses, ¿no? O sea, no va a ser un ceder por ceder, ¿no? Tiene una postura muy, muy fuerte Zelensky, ¿no? Ante este conflicto. Viene de protagonizar ese desencuentro, para muchos analistas, comentaristas, emboscada, ¿no? Que le hicieron allí en la Casa Oval, en la sala oval de la Casa Blanca, ¿verdad? Pues un polémico encuentro inédito, ¿no? Nunca se había visto eso en encuentros así de presidentes tan Creo que te lo mencioné por mensaje y a mí nunca me había tocado ver algo así. No, y también muy polémico el final que dice Trump, ¿no? Al finalizar eso, hemos dejado un gran momento para la televisión, ¿no? Termina diciendo algo así, pues muy desafortunado, ¿no? Para la política internacional, para la diplomacia, Jorge. ¿Cómo ves esa respuesta de Volodymyr? Precedentes, o sea, sienta precedentes, ¿no? Yo coincido con aquellos que creen que eso no ocurre frente a las cámaras de decenas de medios internacionales, nada más porque sí, ¿no? Uh-huh. De hecho, la reunión dura más o menos 50 minutos prácticamente, ¿no? Los últimos minutos son los que se volvieron famosos. Sí. Y que de inicio uno observa y dices tú, caray, ¿qué sucedió aquí? Uh-huh. Pero bueno, en los minutos previos a esa discusión, cuando empieza incluso el propio vicepresidente, que eso es algo que comentaba yo en alguna de las clases, eso tampoco es muy común. Así es. Cuando están las dos figuras, uh-huh, ¿verdad? En países donde en la estructura gubernamental existe presidente y vicepresidente, normalmente el vicepresidente es un mero acompañante y uh-huh, escucha. Está, ¿no? detrás de cámaras. Exactamente. Claro. Uh-huh. Acá J.D. Vance asume un rol y empieza, que tampoco le estaban diciendo tantas mentiras, ¿no? O sea, lo que pasa es de que yo creo aquí que el gobierno de Donald Trump manda este mensaje, ¿no? Uh-huh. Abiertamente al mundo de decir, no estamos ya de acuerdo en cómo va este conflicto. Queremos evitar una confrontación directa, porque la confrontación indirecta ha estado ahí desde hace muchísimos años entre uh-huh, Rusia y Estados Unidos, pero una confrontación directa que, como incluso lo reconoció el propio Joe Biden, semanas antes de salir de su gobierno, estuvieron a nada de una posible guerra nuclear, ¿no? Entonces, yo creo aquí que todas esas situaciones sentaron un precedente, incluso en esta manera tan peculiar que tiene Donald Trump de negociar, uh-huh, pues forzas a la contraparte, ¿no? A empezar a aceptar. Y ahí es donde viene toda esta exigencia, ¿no? De nos debes 300,000 millones y luego saca cifras que de repente uno ni siquiera sabe de dónde salen, ¿no? En estas verdades a medias o mentiras o tergiversación de la realidad que tiene en su discurso. Y esto cambia rotundamente porque a los pocos días se va y se refugia, hablando en términos coloquiales, ¿no? A los brazos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, la Unión Europea le da el respaldo, uh-huh, le da el visto bueno, le dice, nosotros te vamos a apoyar. Y pues ahí es donde Zelensky de nuevo vuelve a ganar, creo yo, este protagonismo. Y esta, ¿cómo llamarla? Pues fuerza, ¿no? Para decir, no voy a ceder todo esto, vamos a negociar. Cuando Estados Unidos le ha dicho, no, tú, palabras de Trump, ¿no? Tú ya no tienes las cartas, ¿no? uh-huh. El otro es el que las tiene, ¿no? Sí, así es. Y parece que está más dispuesto a ceder
Zelensky, me refiero, en los últimos días, que lo que se veía en esa reunión, ¿no? Como que ha sido asesorado, ahí como que las emociones le ganaron un poco. Sí. Y en los últimos días, pues ha dado señales, ¿no? De, bueno, vamos a ceder con ciertas condiciones, ¿no? Como esto que señalaba, ¿no? Trump creo que lo que pedía era que se extrajeran por parte de Estados Unidos tierras raras que tiene Ucrania. Ahora está este tema de método de pago, ¿no? Nucleares energéticas para que controle el gobierno de Estados Unidos. Entonces parece que ha sido asesorado y está comenzando a ceder, ¿no? Ante pues esa situación que planteaba Trump, ¿no? Pues no tienes las cartas, ¿no? Para ponerte en una postura de ese tipo. Entonces, bueno, Jorge, hablemos sobre la participación de Estados Unidos, una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, que duró 1 hora y media, hace un par de días, donde supuestamente se acordaron un alto al fuego de 30 días a infraestructuras energéticas, ¿verdad? Porque esa la estrategia tanto de un lado como de otro, ¿verdad? Se estaban dañando esas infraestructuras energéticas. Sí, eran objetivos prioritarios para ambos. Eso tiene implicaciones pues para gran parte de la sociedad, ¿verdad? De esos dos países y quizás para otros también, ¿no? Que dependan de esas centrales energéticas. Entonces, Putin no se compromete a un alto total al fuego, pero ¿cómo ves estos acuerdos, aunque parece que no han sido tan respetados? No, mira, yo creo que los acuerdos están ahí con pincitas sosteniéndose, ¿no? Acá, a mí, vuelvo a mencionar esto, me preocupa mucho la postura tan bélica de los líderes de la Unión Europea, incluso con acontecimientos históricos como la aprobación del presupuesto militar para el gobierno alemán. Sí, el propio canciller Merz, recientemente nombrado, ¿verdad? Que durante su campaña política prometió desescalar y no gastar en ese tipo de rubros, pues llega al poder y lo primero que hace es cambiar rotundamente su discurso, ¿no? Emmanuel Macron hablando ya de enviar tropas francesas al territorio ucraniano, las posturas tan contradictorias de España, por ejemplo, ¿no? Con Pedro Sánchez, la propia Italia que está ahí en medio, ¿no? Porque Meloni es fiel seguidora de Donald Trump, pero a la vez es miembro de la Unión. Entonces, yo creo aquí que los acuerdos siempre serán buenos, André, aunque sea un día que no mueran personas por ese tipo de acontecimientos, es algo benéfico para la humanidad, ¿no? Más sin embargo, creo acá que hay otras aristas, ¿no? Por ejemplo, yo relaciono mucho esto con lo que está pasando en el Oriente Próximo, ¿no? Con el caso de Israel. Si tú te das cuenta, Donald Trump volvió a poner sobre la mesa el tema de Irán, ¿sí? Entonces, cuando tú revisas, Irán tiene una alianza estratégica con Rusia. Y Rusia ya en su momento lo dejó entrever, ¿no? Cualquier acto de guerra en contra de Irán lo tomaré como un acto directo hacia nosotros y nosotros vamos a interceder. Eso para mí me da a entender que acá en Ucrania la cosa se puede caer muy rápidamente si la escalada en el conflicto, o bueno, no en el conflicto, en el genocidio que promueve abiertamente el propio gobierno israelí, secundado también muchas de las veces por actores del gobierno estadounidense y financiado y apoyado militarmente por ellos. Si esto escala, creo yo que lo de Ucrania se cae muy fácilmente. No sé cómo la veas tú en ese sentido, pero focalizar los conflictos en este mundo tan globalizado y tan entrelazado a veces te impide, ¿no? Ver la película completa, como decimos, ¿no? Claro, sí, o sea, siempre yo creo que cuando se hable de uno se tiene que hablar del otro conflicto porque hay cruces. Uno de ellos muy interesante es el que comentábamos al inicio, ¿verdad? El hecho de que la sede para los encuentros de estas negociaciones de paz vaya a ser Arabia Saudita
pues llama mucho la atención, ¿no? Genera suspicacias. Aquí otra nota de DW de hace 8 horas. Rusia y Estados Unidos volverán a negociaciones en Arabia Saudita. Rusia y Estados Unidos celebrarán el lunes 24 de marzo en Riad una nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania a nivel de expertos en Arabia Saudita, anunció Peskov, portavoz del Kremlin. Dmitry Peskov. Así es. Entonces, bueno, aquí lo primero que llama la atención es que, pues, ¿dónde estará Ucrania, no? Sentada en esa mesa. También, pues, llama mucho la atención la sede, ¿verdad? Sí. La sede. Estás hablando de la petromonarquía más importante y fuerte de la región, ¿verdad? Una petromonarquía que ha sido casi nula su reacción, lo veo yo así, ante el genocidio en Palestina, ¿sí? Que no declaró gran cosa frente a lo que ocurrió en Siria. O sea, te vas dando cuenta cómo asumen posturas de mejor voltearte un poquito al otro lado, ¿no? Para evitar conflictuarte con los que tú no quieres conflictuarte. Y que además en todo este rol del trabajo del soft power que ya hemos platicado, Arabia Saudí ahorita está invirtiendo mucho dinero y esfuerzos políticos y diplomáticos para posicionar distinto al reino, ¿no? A la familia saudí como tal, ¿no? Yo creo aquí que es preocupante, Andrei. Y bueno, haber elegido esa nación como la sede para estos encuentros, pues tiene este trasfondo siempre de geopolítico, ¿no? Creo yo. Claro, sí, totalmente. Es muy llamativo, Jorge, ¿no? Y, o sea, también el contexto en el que estamos. Una tregua energética que ya ha sido violada por ambas partes, ¿no? Que no sé si se cumplieron 24 horas. Sí, a las horas, ¿no? Entonces, el panorama, ya comentándolo, parece complicado, ¿no? Esas perspectivas que tenías, ¿no? Hacen un poquito más de sentido ya que lo vamos comentando. Vamos a la participación de China, ¿no? Un socio estratégico también, un aliado estratégico, se dicen grandes camaradas, Putin y Xi Jinping. Son aliados tradicionales, ¿verdad? Estos dos países. Sí. Pero ha sido muy interesante que en días recientes, el 7 de marzo, el embajador chino firmó acuerdos para importar productos agrícolas desde Ucrania. Esto me parece que tampoco es irrelevante, ¿no? O sea, creo que ahí se ve una intención de China quizás, no sé, de mandar señales, ¿no? Al mundo. ¿Cómo la ves tú con esta estrategia china, Jorge? Pues es que los chinos son tan pragmáticos que estos ejemplos evidencian su estilo de diplomacia, ¿no? Y de relacionarse en el mundo. Yo creo aquí que sin duda la alianza estratégica que oficializaron aquel 4 de febrero del 2022 Rusia y China pesa más que este acuerdo comercial, ¿no? Sí, y eso es nada más como la punta del iceberg, ¿no? Tiene décadas esa alianza estratégica entre Rusia y China, Jorge. Así es. Y sobre todo por la actualidad, ¿no? O sea, el mundo ha ido cambiando, André. Yo lo veo así, siempre insisto en ello. Y estos dos socios estratégicos, pues ya no son los mismos que eran en aquella famosa Guerra Fría, ¿no? De repente creo que ahí el error que se comete desde Estados Unidos es tal vez minimizar los alcances y el poderío de aquellos dos. Aquí lo que me llama mucho la atención es que también ya se filtró que va a haber un encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en junio. ¿En dónde va a ser? No se ha dicho la sede, o por lo menos yo no lo leí, no lo escuché. Pero fíjate, me enteré de algo que quiero comprobar, que cumplen años con un día de diferencia. No sabía ambos eso, mandatarios, ¿no? Interesante dato. Sí. Entonces decían ahí que... ¿Y cuándo es el cumpleaños? En junio. Bueno, uno cumple el 14 y otro el 15. Ajá. ¿Van a estar ahí en vísperas o...? Ajá, exactamente. Entonces, todo esto también es parte de lo que le gusta a Donald Trump, ¿no?
Incluso él se expresa y reconoce el liderazgo de ambos mandatarios. Entonces, Sí, yo creo aquí que al final el rol de China pues coincide con su forma diplomática de mantenerse a un lado, ¿no? sí. De siempre Sigiloso. hablar por la Ujú, paz y promover estos encuentros. ujú. Pero, pues, desde que inició este conflicto armado hace poco más de 3 años, pues ha estado ahí detrás de uno de los protagonistas, ¿no? Claro. Apoyándolo quizás no directamente en términos militares como lo que hablábamos antes con Corea del Norte, pero sí económicamente. Así Las es. sanciones, pues China no se las impuso a Rusia, entiendo. Pero bueno, vemos luego esto y llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que es un tema de imagen internacional, ¿no? De querer, pues, modificar un poco la imagen que se pudiera tener de estar aliado a un actor que, pues, tiene una gran controversia encima, ¿no? Como lo es Rusia. Entonces, bueno, ya veremos cómo evoluciona. Ojalá y se Ujú. sumara, ¿no? Yo Sí. diría China como actor protagónico en esta película Ujú, global a esas mesas del diálogo. ujú. Yo creería que sería algo interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita han sido encuentros bilaterales, ¿no? Ujú, La delegación de Estados Unidos, encabezada por Marco Rubio, ujú. con la delegación de Ucrania, por un lado, y la delegación de Estados Unidos con la delegación de Rusia, ¿no? Ujú. Ahí el mandamás de las relaciones exteriores rusas, este señor Lavrov, Ujú. pues un viejo lobo, ¿no? Sí, ya tiene muchos años en el cargo. Exacto. Entonces, acá sería interesante qué rol va a asumir China si es que Estados Unidos lo considera como un actor importante, que yo creería que sí, a este esfuerzo Ujú, internacional, vamos a llamarlo así, para llegar de una vez por todas a un cese al fuego y pues a un término ya del conflicto que nunca debió haber iniciado, ¿no? ujú, claro. Bueno, ojalá que se solucione antes. Si no, seguramente en esa reunión de junio, que ya ha sido anunciada, como nos comentas, Jorge, pues quizás ahí pongan sobre la mesa, ¿no? Algunos temas importantes, estratégicos, los Seguramente, dos mandatarios. seguramente. Ese debería de ser uno, ¿no? Que le interesa mucho a ambas partes. Bueno, Jorge, pasemos a la Unión Europea. Ya nos comentabas hace un momento la estrategia de la Comisión Europea es militarizarse, participar activamente, pero también individualmente algunos países ya han comenzado a anunciar desde esta mañana, ¿no? Nos enteramos. Francia, por ejemplo, nos comentabas hace un momento, pues la estrategia llama mucho la atención, Jorge, ante todas las dificultades económicas que presenta la región europea, pues buscan ampliar sus capacidades militares para hacer frente a este Sí, sí, sí. conflicto, o quizás otros que están viendo estratégicamente que se vienen. Entonces, ¿cómo ves esta decisión? Vuelven los europeos a sacar esta belicosidad que traen en los genes, ¿no? Sí. Ujú, Han sido el epicentro de 2 guerras mundiales y prácticamente de una tercera, ¿no? ujú, Te das cuenta ahí que hay algo en sus ujú, genes que... Y mira, a mí escuchar las declaraciones, André, que te lo he mencionado en otras ocasiones, por ejemplo, de esta señora von der Leyen, ¿no? O de Kaja Kallas, que son personas que dirigen la Unión como tal, ujú, la Unión Europea, pues es de decir, oye, ¿en qué cabeza cabe expresarse así, no? ujú. Kaja Kallas, que es la representante de las relaciones exteriores de la Unión, tiene un alto cargo, sí, que primer ministra eslovena, declarando que pues ahorita se deben de concentrar en derrotar a Rusia para después buscar derrotar a China, ¿no? Hazme el Ujú. favor, o sea, decir, oye, en lugar de visionar un mundo distinto, ¿no? Con Sí. un futuro de alianzas que además, ¿quién rescataría a la Unión Europea en términos comerciales en esta guerra con Estados Unidos? Pues la propia China que se ha acercado ahí, ¿no? Sí. Entonces, no me extraña
Y no por nada los procesos electorales más recientes en la Unión Europea, te das cuenta, han estado girando hacia otro tipo de actores políticos, ¿no? Uh-huh. La gente está cansada de que te gastes el dinero, tu gobierno, en militarizar, Claro. cuando aquí estamos batallando para pagar los recibos mes con mes, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, a mí me preocupa demasiado. Yo hubiese esperado un liderazgo distinto de la Unión Europea, aprovechar que el mero o uno de los meros del conflicto, que es Estados Unidos, decide de una vez por todas finalizarlo, Uh-huh. para que aquellos dijeran, Uh-huh. vamos a descansar de esto y nos vamos a enfocar a tratar de reactivar nuestras economías, ¿no? Uh-huh. Alemania, 2 años continuos de recesión, y ahorita hablan de aprobar un proyecto de 500,000 millones de euros, ¿no? Pues esto. ¿Qué sentido tiene, Jorge? Pues ese mismo sinsentido, yo me pongo a pensar luego que se vivía, ¿no? En esa posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se suponía que los europeos iban a ser los dueños de la razón, de expresiones artísticas, culturales, Sí. políticas, caen en ese juego, ¿no? Donde el conflicto se les va de las manos. En el segundo conflicto, la Segunda Guerra Mundial, lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, otra vez están cayendo en ese juego, ¿no? ¿Qué han aprendido de esos dos grandes conflictos que han dejado Pues parece millones que de muy muertos? poco. Millones Parece de que muertos. poco. Decenas de millones. Sí, así es. ¿No? Incluso le achacan a Alemania haber perdido una tercera guerra mundial ya en este conflicto en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Porque Alemania con Olaf Scholz fue el segundo país más activo en cuanto a apoyo militar se refiere a Ucrania, solo detrás de Estados Unidos. Uh-huh. Ya. ¿Sí? Entonces dices, bueno, al derrotar a Ucrania, pues Estados Unidos lleva la parte de la derrota y Alemania lleva parte de la derrota cuando ya fue, lamentablemente, ¿verdad?, evidenciado como el derrotado en las otras 2 guerras mundiales anteriores. Dices tú, bueno, y la clase política de nuevo regresando con estos discursos, los partidos verdes, que no sé, verde militar será, yo creo, ¿no? En lugar de apoyando ese tipo de emociones, dices tú, oye, cuando un partido verde en esencia debe procurar la vida, la protección del medio ambiente. Aquí también se afecta el medio ambiente en estos conflictos. Totalmente. Que casi nunca se habla ni se analiza, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿en dónde cabe la razón en estas personas? En las urnas lo están pagando, ¿eh? Bueno. Macron envía a tropas francesas, a los jóvenes franceses que no quieren ni siquiera enlistarse en el ejército. Y ahí te aseguro que en las próximas elecciones lo verá reflejado, ¿no? Ya veremos si es suficiente para que entren en razón, Jorge. Bueno, estamos ante pues un panorama bien complejo, Jorge, muy complicado. Complejo. ¿Terminará pronto? Nos decías al inicio que parece que no. Yo creería que no. Se va a alargar aún más. Ahora, a ver, Andrei, este escenario que te pongo aquí rápidamente, ¿no? ¿Qué pasará en caso de que Estados Unidos diga que déjenla ahí el conflicto, pero la Unión Europea no? Esa relación en la OTAN. Sí. ¿Qué sucederá, no? Ya de por sí la guerra comercial no ayuda mucho en términos diplomáticos. Acá le sumarías todavía una confrontación mayor, ¿no? Sí. Está... ¿Qué decisiones? Sí, está muy complicado. Especialmente las divisiones que pudiera haber también allí dentro de la OTAN. Me parece que pudieran hacer más complejo ese escenario y podría ser, ¿no? Por todo lo que estamos viendo en las últimas horas, Jorge. Sí. Puede ser muy mínimo 2 muy frentes. probable. Los que estén a favor de Trump por el ya no a la guerra y los que digan no, vamos a la guerra. Sí. Que continúe esto. Eso sería un tema muy interesante. Sí. Digo, lamentable, pero ¿qué va a pasar al interior de la OTAN? ¿Una implosión? Puede ser que veamos ya el fin de esa organización y que se conformen otras, ¿no? Otras organizaciones militares así de importante. Pero bueno, ya veremos, Jorge. Estados Unidos y China son importantísimos, Jorge, en este conflicto. Están buscando soluciones pacíficas
Estados Unidos, como ya hemos comentado, está buscando liderar a través de conversaciones el alto al fuego. Así es. Reuniones para la paz, con éxito por escrito en esta tregua energética, pero luego vemos que no tiene mucho efecto. Eso preocupa, ¿no? Ayuda a que tú te pongas en esa postura más pesimista. Y por otra parte, China, entonces tenemos que, pues está haciendo acuerdos económicos para la exportación de agricultura con Ucrania, ¿no? A pesar de esa fuerte relación que tiene con Rusia. Sí. Son escenarios muy interesantes ante los que estamos, pero también peligrosos, ¿verdad? Dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Ahí está. Puede ser que China esté aprovechando ahí. Pues sí, está muy sigiloso, ¿no? O sea, no ha mostrado señales de un liderazgo así tan fuerte como el de Estados Unidos, ¿no? Que directamente está queriendo entrar a pacificar el conflicto. Bueno, de cualquier forma, Jorge, la comunidad internacional está muy atenta porque esto tiene implicaciones para muchos ámbitos, así que ojalá que esas negociaciones conduzcan a la paz. Así es. Jorge, es necesario. Pues bueno, vamos a seguir con el tema en otros episodios seguramente, porque esto da para más. Definitivamente. Y siempre la recomendación está ahí en no casarse con una versión de la historia, ¿no? Y mantener esta dialéctica para escuchar ambas partes y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y su interpretación más atinada, creo yo. Así es, Jorge. Pues sigamos informados, sigamos comentando estos asuntos, muy atentos a sus comentarios, preguntas, propuestas de temas también. Y como siempre agradecidos con Omar de UABC Radio por todo el apoyo. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Un saludo a todos y a todas. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.